El amor es la esencia misma del hombre, es la búsqueda del otro y el encuentro con uno mismo, es erotismo. Amar es vivir, buscamos amar y nos defendemos del amor por miedo. El amor es valentía, es coraje, es voluntad. Bienvenidos una vez más a nuestro podcast Amar. Muchas gracias a todos nuestros seguidores. Muchas gracias por los comentarios, por los mensajes, por las preguntas. Y hoy, como cada miércoles a las 7 de la noche, le tenemos un programa también muy especial. Estoy la doctora Yasmín Marimón y estoy con mi colega y amiga, la doctora Natalia Saldarriaga. Y hoy le tenemos una sorpresa, es una amiga que amo, que es una persona increíble. Y acá tenemos a la psicóloga Alexandra de la Torre. Gracias por invitarme, muchas gracias. Gracias por aceptar nuestra invitación. Con todo gusto. Bueno, hoy va a ser un tema bastante fuerte. Yo creo que tenemos que decirle a la gente que estén preparadas. Si han tenido en la familia dificultades con la adicción y no están preparados para ver este episodio, creo que es importante que sepan que sí va a ser un episodio bastante fuerte y vamos a estar hablando de la adicción y la codependencia. Entonces, y del sistema familiar, cómo se da la adicción dentro del sistema familiar. Uh-huh. Entonces comencemos. A ver, Alexandra, me gustaría saber un poco más de ti. Okay. Dinos de tu formación profesional, un poco de dónde vienes. Ok, bueno, yo estudié psicología en Colombia, soy psicóloga egresada en la Universidad Santo Tomás, me especialicé en terapia familiar sistémica y hice mis estudios después en psicología jurídica, legal y forense. Trabajé mucho tiempo en el sistema educativo, tuve mi propia práctica por mucho tiempo, después me regresé para acá, para Estados Unidos, trabajé con la población de homelessness, que me encanta y los llevo en mi corazón, es uno de mis temas favoritos. Uh-huh. Y ahora trabajo con mental health, con high mental health, y me he especializado en los últimos años ahí. Entonces he trabajado con todo tipo de poblaciones, desde niños a adolescentes, es un tema que adoré, pero ya no lo hago, ya los adolescentes ya no les tengo la paciencia que les tenía antes. Y desde que regresé acá, trabajé mucho tiempo con el tema y sigo trabajando con adicciones y atado con el tema de high mental health, ¿okay? Uh-huh. Y el tema que me trae hoy, pues, es un tema que se ató a mi vida, no solamente desde lo profesional, sino por circunstancias de la vida se ató desde lo personal también. Sí. Y se volvió un reto para mí que ha continuado a través de mi experiencia conmigo, con mi hija, y que se ha perpetuado en mi vida con el tema de las adicciones, que por cosas profesionales y pues personales lo he podido ver desde dos perspectivas, desde la perspectiva profesional y desde la perspectiva personal, lo cual me da como una gama amplia de poderlo ver y sentir, conectarlo desde aquí y desde aquí, que es una experiencia única. Sí. Y pues espero poder compartir un poquito de eso que pude vivir y de lo que pude aprender uh-huh. desde ambas perspectivas, ¿no? Sí. Bueno, para poder enseñarnos con esas dos perspectivas, tenemos que comenzar con tu historia, ¿no es cierto? Okay. Entonces, cuéntanos, ¿qué pasó? Entonces, mi historia es, yo estoy trabajando con la población de homeless, donde hay una población, una parte grande de la población donde hay adicción y pues hay salud mental, ¿no? ¿Dónde nos conocimos? Bueno, un poquito antes, Okay. ¿sí? Y después yo paso a donde nos conocimos, ¿ok? Trabajamos juntas, fue una experiencia maravillosa trabajar juntas, pero antes de eso yo conozco a una persona que aportaba su tiempo como voluntario, como mentor con la población de los homeless. Conozco a una persona, un hombre que lo voy a decir así, exitoso físicamente, una persona súper atractiva, una persona que trabajaba en el campo de hotelería, de hospitality, una persona absolutamente inteligente, espectacular, nos casamos, tenemos una hija maravillosa y tuvimos un matrimonio como cualquier matrimonio normal, con sus buenas, sus malas, sus altos, sus bajos. Y él sí me comentó que en algún momento de su vida había tenido un tema de adicciones cuando su papá falleció y desafortunadamente había fallecido por suicidio. Entonces yo sabía y entendía que él había tenido un episodio
donde había tenido un tema de adicciones, pero que había sido superado, que le había ido a terapia, que él había logrado superar esto y que había un episodio también o unos temas de su infancia donde él había tenido dificultades con su mamá, había unos temas de abandono, pero todo esto había sido trabajado y había sido superado en terapia. Yo eso lo entendía, lo sabía. Y pues mi opinión personal es, uno no puede condenar a una persona de por vida por algo que pasó o por una experiencia que tuvo en su pasado. Yo lo entendía y lo tenía claro, pero el escenario de la persona que yo conozco es un hombre exitoso, un hombre profesional, un hombre inteligente, un hombre absolutamente entregado a su familia, y nos casamos y somos felices y tenemos una vida normal. Él tiene una hija mayor que es mi hijastra, que la amo, sigue siendo parte de mi vida a pesar de que él ya no lo es. Eh, y ella sigue siendo una parte muy importante de mi vida, y tenemos un matrimonio excelente por muchos años hasta que ya no lo fue, hasta que sucedió que la adicción vuelve a ser parte de esa dinámica de nuestra vida. Y bueno, quiero preguntar, qué pena. Dijiste que la primera vez que él tuvo adicción fue porque su papá se murió de suicidio. Me pregunto yo, mi primera pregunta que viene a la mente es, ¿qué pasó para que la segunda llegara? Entonces yo empiezo a descubrir que como producto de esta adicción, y empiezo a ver que él tiene una dificultad enorme para manejar el estrés. Entonces la forma como él aprendió a lo largo de su vida a manejar el estrés es a través de consumir algo que lo haga sentir bien, que lo ayude a manejar el estrés, y en este momento, o en ese caso, fueron los opiáceos. Entonces los opiáceos tienen la característica de que nos quitan el dolor. El tramadol, el Percocet, el Vicodin, quitan el dolor, claro, pero también estimulan el placer. Entonces, si yo me quito a mí misma el dolor físico, pero mi cerebro está diciendo, estoy bien, no tengo dolor físico ni emocional, pues la persona aprende a funcionar con esa sensación de placer constante. Entonces, para él, en su cabeza es, yo estoy bien, yo tengo placer, no tengo dolor. Pasa el tiempo y su mamá fallece, la misma mamá que lo había abandonado años antes. A mí se me prenden todas las alarmas en mi cabeza como psicóloga. Le digo, vamos a ir a terapia, vamos a buscar ayuda, necesito que te pongas las pilas, tenemos una niña pequeña, yo necesito que elabores esto, pero en su cabeza es, yo estoy bien, yo estoy trabajando, estoy exitoso. En ese momento él era gerente de 4 hoteles boutique en South Beach, una persona súper exitosa. Yo estoy en mi casa, no necesito trabajar, tengo una niña pequeña, todo está funcionando, pero mis alarmas se empiezan a prender. Tú no vas a poder manejar este estrés, esto va a ser demasiado para ti. No, yo estoy bien, no te preocupes. Pero coincide que ese estrés de la muerte de su mamá se junta con estrés laboral, y todo se junta. Y el adicto en él, ese cerebro que no sabe manejar todo este estrés, se vuelve overwhelming, se vuelve para él algo que es demasiado para manejar. Y obviamente no falta la persona que está ahí en el ambiente, porque siempre hay un oportunista, siempre. ¿Necesitas algo para manejar esto? Te ofrezco esto. Siempre hay un médico, siempre hay una enfermera, siempre hay alguien que está, yo te vendo esta pastilla, yo te vendo esto que necesitas. Y pues la oportunidad también hace al ladrón, y él aprovecha. Yo no lo veo desde el comienzo, yo empiezo a ver que él está mejor, y yo, ay, lo estás manejando mejor, qué bueno, hablemos de esto. Pero empiezo a notar signos, y ahí es donde uno empieza a no querer ver las cosas, y donde uno dice, ay, todo está bien, y uno empieza a respirar, todo está bien, sigamos adelante. Y sigamos adelante es que cuando las cosas me golpean en la cara, Sí. es que lo veo totalmente dormido, sentado, quedándose dormido, quedando pues con el plato de comida aquí, y la realidad me golpea así, un solo golpe. Ya no Y puedes- ya ahí ya no hay marcha atrás, ya la situación está, pues explota en la cara. Yo no estoy trabajando, tengo una niña pequeña, tengo unos papás que están mayores, que yo además los cuido. Entonces cuido a una niña, cuido a unos papás mayores, y tengo un esposo que ahora tengo que cuidar. Entonces ya estoy hasta aquí, ¿sí? Y no estoy trabajando. Sí. Entonces empieza uno a mantener todo, con lo que les explicaba hace un momento. Empiezo a mantener el equilibrio sola, ¿no? Sí. Que mis papás estén bien, que mi hija esté bien, que en el trabajo no se den cuenta.
¿sí? Entonces, a despertarlo, te tienes que ir a trabajar, vamos a buscar el detox, vamos a buscar el médico que te ayude, vamos a buscar el terapeuta, vamos a buscar toda una serie de cosas, pero para una persona manejar todo esto Es mucho. es imposible. O sea, no importa qué título tengas, no importa que seas médico, no importa que seas psicóloga, no importa lo que tú seas, es demasiado manejarlo y llega un punto en que yo me agoto y el mundo se da cuenta. O sea, eso es algo que tú no puedes ocultar. Entonces, llego un día a mi casa y lo encuentro sentado en la sala, así en el tapete. Él empieza a perder peso, que de por sí era un hombre delgado. Me lo encuentro así en el tapete. Yo había salido, está mi hijastra, está mi hija chiquita, y está sentado en el tapete así, mirando. Me acuerdo ese día perfectamente así, mirando, perdido. Y llego y le digo, oye, ¿qué estás haciendo? La niña está corriendo, pues chiquita, y mi hijastra, que era más grande, 9 años mayor que mi hija, cuidando a la chiquita, y yo había ido al mercado, y yo, ¿qué te pasa? Despierta. Fue tal la rabia que sentí que recuerdo que cogí el control del televisor y lo tiré contra la pared, que yo no soy una persona agresiva, y él no reacciona, no reacciona. Me llevo a mi hijastra a su casa, se la entrego a su mamá, y bueno, empieza todo un proceso de entradas al hospital, a desintoxicaciones, a terapeutas, a pierde su trabajo, yo no estoy trabajando, eh, y empieza esto a desenvolverse, a caer, hasta que es un proceso que dura varios años. Porque eso no es que se rompe en un día, esto son altos y bajos, altos y bajos, altos y bajos. ¿Y quién sube y quién baja con ellos? La familia. La familia, las personas que están alrededor. Sí. Entonces, Y en todo eso, o sea, veo la historia de él y en todo esto, ¿qué está pasando contigo? ¿Cómo estás haciendo para poder mantener todos estos platos arriba? ¿Y cómo estás haciendo para que la gente no se dé cuenta? bueno, finalmente mi hermana, mis papás se dan cuenta, mis papás lo amaban como un hijo, mi hermana lo amaba, pues su hija, imagínense, bueno, sus hijas. Em, yo empiezo a tratar de buscar trabajo, lo primero que me salga, entonces obviamente no fue el mejor trabajo, fue un trabajo súper retador y volví a trabajar con adolescentes en estado de homelessness, por eso digo que con adolescentes no vuelvo a trabajar nunca, porque fue un trabajo súper retador para mí, entonces meto a mi hija al colegio, bueno, ya lo necesitaba, entonces la paso a otro jardín, entonces empiezo yo a suplir todo. Entonces el nivel de agotamiento físico, emocional, además de que yo no estaba en mis 20, yo tuve a mi hija casi de 39 años, entonces yo ya estaba en mis 40 con una niña en este proceso, entonces es corra, llévela al jardín, levántelo a él, limpie, traiga, suba, baje, vaya al hospital, llévalo, tráigalo, eran entradas a urgencias, entradas al hospital, mi hermana aquí, que hoy en día la entiendo, con toda la razón que está haciendo, divórciese, ¿por qué no lo deja? Entonces es esto acá, mi mamá llorando, mi papá con rabia, y son todas las respuestas que yo hoy en día entiendo naturales de la gente que está alrededor, Que quiere proteger. que me quieren proteger, pero yo en mí es diciendo, tengo que hacer lo mejor que puedo. Yo en mi cabeza pensaba, y miren cómo funciona uno, si él tuviera cáncer, ¿lo abandonaría? Pues no. Entonces, ¿por qué lo voy a abandonar? Porque tiene un problema de adicción. Sí. Pero la connotación social de esto es diferente. Es un bueno para nada, los está destruyendo, los está acabando económicamente. Pero en mi corazón, en mi alma, en mi compromiso con mi esposo es, él está enfermo, yo lo tengo que ayudar. Pero económicamente nos está acabando, emocionalmente me está acabando, mi hija lo está viendo. Y el proceso se está desenvolviendo. Yo como psicóloga estoy viendo, me estoy volviendo codependiente. Mi felicidad depende de él, la felicidad de mi hija depende de él. Pero estoy amarrada a como a estos dos lados. Yo en mi cabeza veo al hombre del que me enamoré, con el que me casé, el hombre exitoso, pero lo que veo aquí es otra cosa. Sí. Entonces hay dos hombres acá. Sí, y ahí quiero yo hablar, porque es un tema importante, el juicio social Terrible. cuando hay una adicción o, bueno, en otros casos cuando hay una infidelidad, ¿no? Sí, Y tal ese- cual. Tal cual. Te quedaste, ¿por qué estás ahí? Tal cual. Tienes un problema, entonces el problema ahora se convierte en tu problema. Tú eres ahora la que tienes un problema, Claro. no es ni nadie más. Entonces te conviertes en el foco de atención de todas las personas. Y además de que tienes que
lidiar con toda la carga emocional Total. de todos esos, de que siempre tienes que estar en sobrevivencia, también tienes que lidiar con el juicio social. Y hay una diferencia entre la parte de la codependencia y la parte, que bueno, esto es una teoría de Dr. Rob Weiss, que es un doctor en California, que habla mucho sobre la adicción y la prodependencia. Él habla de la prodependencia que viene del estilo del apego. Y su perspectiva es, bueno, no vamos a patologizar lo que es la dependencia o las personas que están de la familia que quieren ayudar y apoyar al adicto. Y también hay que entender qué cosa es la adicción, que vamos a hablar un poquito de eso. Sino que esta persona quiere ayudar, quiere apoyar. También estamos hablando de vida, ¿no? Estamos hablando de vida y de muerte. Y cuando tienes un miembro de la familia, un esposo, un hermano, un tío, un primo, incluso un amigo cercano que está en esa situación, por supuesto que como ser humano, como tú dijiste, mi parte humana quería ayudarlo y quería salvarlo. Lógico. Yo no lo entiendo y ahí yo quiero hacer como trazar una línea importante, porque la dependencia o la codependencia es hasta cierto punto, ¿sabes? Yo no creo que signifique ahora tú eres codependiente de él y ahora tú tienes un problema. No creo que signifique eso, no. O sea, es mi esposo y evidentemente lo tengo que ayudar. Claro. Y yo creo que el límite está en también tú recibir tu autocuidado, ¿no? Yo creo que eso es muy importante para ti y para todos los miembros de la familia. Porque si los miembros de la familia no se cuidan ellos mismos y no reciben esa ayuda y ese apoyo ellos mismos, o sea, ¿quién te apoyó en ese momento? Entonces ahí sí como que todo el barco se hunde, y yo creo que es el límite importante ahí a seguir. Y yo creo que, sí, cuando hablamos de la codependencia que comenzó sobre la adicción, ese término vino de la adicción, y cuando tú hablas de que tú estás sola, todo el mundo dice que lo dejes, tú estás cargando todo, y ¿por qué se crea? O sea, es algo para poder sobrevivir, es una herramienta para sobrevivir. Entonces es lo que estás tratando de hacer. Y hablaste del cáncer, sin el cáncer todo el mundo te va a apoyar. Claro, hubiera sido el total opuesto. Si él tuviera cáncer, yo hubiera recibido digamos que una forma ilimitada, una cantidad ilimitada de ayuda, pero como el tema era adicción, lo que recibí fue una cantidad ilimitada de críticas y de juzgamientos de la gente, y además lo que tú dices es muy válido, a la que juzgaban era a mí, pero usted cómo es de tonta, pero usted es psicóloga, pero usted que es una persona tan fuerte toda la vida, pero cómo la vemos así. Pero lo que yo le decía a la gente es: pónganse en mi lugar un momento. Si a él le pasa algo, yo como miro a mi hija a los ojos y le digo el día de mañana, yo abandoné a su papá y se murió detrás de detrás de un basurero en la calle porque yo no le di la mano, porque yo lo abandoné. Yo soy la que tengo que responderle a mi hija y a mi hijastra el día de mañana si yo no lo ayudé. Claro, yo en mi cabeza siempre sabía que iba a haber un límite y que iba a haber un momento en que yo decía: hasta aquí voy a llegar. Y ahí es donde yo creo que uno tiene que entender la codependencia con: yo voy a ayudar a alguien hasta cierto punto y hasta donde yo entendía que yo en mi cabeza sabía que yo le iba a decir: yo te voy a entregar tu problema y te voy a decir, este es tu problema y te voy a ayudar hasta acá. Porque si yo lo convertía solo en mi problema, pues él no tenía por qué hacer nada al respecto, ¿sí? Y yo eso lo tuve absolutamente claro desde el comienzo. Pero yo también tenía una responsabilidad, o yo sentía que tenía una responsabilidad como esposa de proveerle unas herramientas. Entonces, yo me tracé, y creo que esto fue lo que me salvó y me sacó de la situación, porque es que no es una situación fácil. O sea, esto no es una situación cuando tienes una persona enfrente que está tan llevada de la adicción en un momento que yo le digo: sácate los lentes de contacto, y se los saco yo y me dice: te faltaron otros 4 ojos. Y tú te quedas mirando a un ser humano que es tan supremamente inteligente y tan supremamente exitoso, y te dice que tiene 6 ojos, y tú lo estás mirando y dices: por Dios, ¿quién es este ser humano que está enfrente tuyo? Sí. Es muy doloroso, es absolutamente doloroso, y es más doloroso ver cómo se destruye, porque es que tú no puedes hacer nada, tú estás absolutamente, yo le decía a él: yo soy un hostage, yo soy un rehén de tu adicción. Tú eres un rehén, pero yo y mi hija y yo somos rehenes. Entonces, yo me trazo un plan y le digo a él: mira, yo te voy a dar una oportunidad, toda la oportunidad que te vayas a desintoxicar, de que entres a un programa, de que hagas esto. Si tú no lo vas a tomar, yo en este momento me retiro y te voy a entregar tu problema. Te lo voy a entregar.
y hasta aquí voy a llegar. Pero decirlo es una cosa, hacerlo es otra, ¿sí? Él aprendió a manipularme, él aprendió a cómo llevarme a decir, a que yo cediera y cediera los límites. Y vamos a devolvernos un paso. El papá de él se suicida cuando la esposa lo deja. Okay. Entonces él me dice, sí, pues yo voy a hacer lo mismo que hizo mi papá. Ahí Entonces comienza. empieza este juego. Entonces se iba toda la noche y no regresaba. Y yo me acostaba a dormir, dormía mi niña, y me acostaba a dormir vestida, con los zapatos puestos, vestida, esperando a que el sheriff me golpeara a decirme encontramos a su esposo flotando en el mar. Y yo me inventaba todos estos escenarios en mi cabeza, lo encontramos con un tiro. Y yo me inventaba en mi cabeza cómo le voy a decir a mi hija, cómo le voy a decir a mi hijastra, cómo voy a hablar con mis papás, y cómo lo voy a enterrar, y dónde voy a sacar el dinero. Y yo pasaba la noche entera, y después me levantaba y me iba a trabajar, porque no tenía otra alternativa. Sí. Entonces, claro, es más fácil decirlo que hacerlo, cuando es en la piel de uno. Sí. Entonces, en la prisión de tu propia mente también. Yo era rehén de él y de su adicción. Pero cuando él estaba bien, me decía, perdóname, es que no quiero hacerte esto, es que yo las amo, es que ustedes son mi vida. Pero cuando la adicción se la podía y él me sacaba de la cartera el dinero que tenía, y era el dinero de la leche de nuestra hija, y se iba y se compraba la pastilla y volvía tranquilo otra vez, yo veía la enfermedad. Entonces, ¿cómo es? Miren toda la dualidad de dónde lo jala uno para aquí, para allá, para todo. Entonces yo decía, le doy el dinero para que se drogue, para que esté tranquilo, pero a los 20 minutos necesita más. Pero no le di leche a mi hija. Nunca es suficiente. Pero nunca había un punto donde yo podía estar tranquila. Entonces no es codependencia, es que uno se vuelve tan adicto de que él esté bien como de que todo el mundo esté bien, y uno se olvida de uno mismo. Es una cosa, es una situación terrible, y ahí es donde uno necesita buscar un profesional. Yo fui donde un profesional, obviamente. Yo necesitaba ayuda. Yo podría ser psicóloga, pero no soy mi psicóloga. No. Fui, me senté donde un profesional y le dije, ayúdenme porque no sé cómo salir de esto. Entonces tracé un plan. Te voy a llevar, vas a ir a desintoxicarte, vas a ir a terapia, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Si tú no vas a hacer tu parte, yo me retiro. Yo me retiro porque no lo puedo hacer por ti. Sí. Claro, es que pasó el huracán Irma, entonces pasaron 1000 cosas alrededor que no me facilitaron las cosas, pero logré hacer un plan. 2, la casa era mía, la voy a vender. Si tú no vas a hacer esto, yo me voy a ir, me voy a coger mi hija y me voy a ir para otra parte. Wow. Voy a pagar lo que se debe, voy a salvar lo que se pueda y me voy a ir. O sea, no solo, el plan no solo es el te voy a dejar, y el miedo de dejarle que se pronto se suicide, y es esa responsabilidad, pero te va a cambiar la vida completa. Total. O sea, vas a vender la casa, vas a cambiar todo. Sí. Me voy y voy a empezar de ceros, gústete a ti o no, la casa es mía, consigo un abogado. Y 3, si no lo vas a hacer y si no te vas a hacer el cambio, me voy a divorciar. Sí. Tú no tienes para un abogado, tú no sé, ok, watch me. Entonces cojo, voy por el papel, compro el paquete del divorcio, lo lleno con tutoriales de YouTube porque no tenía ni idea de cómo llenarlo, papel por papel, hoja por hoja, lo tengo listo. Y cuando el día que yo veo que él consigue otro trabajo excelente, porque además él era un hombre de nuevo brillante en hotelería, se consigue, abre en un hotel en la playa, él se va y se consigue el puesto de gerente, de front desk manager, porque era un hombre de nuevo brillante, y al mes lo pierde obviamente porque lo encuentra. Le digo, ok, hoy es el día. Ese fue la raya sobre la arena. Y voy y meto los papeles en la corte, temblando, no me voy a olvidar nunca, llorando. Y la mujer me dice, ¿está segura? Y le digo, lea. Y cuando ella ve las razones por las que va a meter el divorcio, me dice, ok. Y empieza a estampar esos papeles, y cada estampilla yo lloraba. Y estampaba el siguiente y yo lloraba. Y entre más estampaba, yo más lloraba. Y estampó todo, y el sheriff llegó a notificarlo. Y me dijo de todo, de que me iba a morir, que yo lo estaba abandonando, que yo lo estaba dejando, y le dije, no, te estás abandonando tú. Te di esta oportunidad, pero hoy somos mi hija y yo. Y cuando encontré la fuerza de decirle, me dijo, me voy a ir a matar, le dije, ok, Beck, ve, hazlo, por favor, hazlo en un sitio donde te encuentren, para que nos puedan notificar, para yo poderte enterrar. Pero ya no me vas a manipular más.
Claro, recé toda la noche, no dormí, me estaba muriendo, dormí de nuevo vestida, con los zapatos puestos, al lado de la puerta, esperando a que de nuevo llegara el sheriff a golpearme, a decirme lo encontramos. No lo encontraron, obviamente, eso no sucedió. Llegó al otro día y me dijo, me voy para California. Le dije, perfecto, ¿te puedes ir? ¿Listo para el pasaje? Le dije, perfectamente, te doy lo del pasaje, lo en el que estaba trabajando, te lo doy. Chao. Y ahí se produjo la separación. Ahí llegó la separación. Sí. Y antes de continuar, para que las personas nos estén escuchando y nos estén viendo, vamos a hablar un poquito del proceso de la adicción. Ok, ¿no? perfecto. Porque estamos hablando de la historia, pero yo quiero que las personas entiendan qué pasa en el cerebro de una persona. Yo también trabajo con adicción, es una de mis especialidades. Y la adicción tiene dos síntomas principales, que es la tolerancia y la abstinencia. Y la tolerancia no es más que tu cuerpo necesita más de esa sustancia o de ese comportamiento, porque también puede ser un comportamiento como el sexo, como el trabajo, o sea, cualquier cosa que estimule el sistema de recompensa en el cerebro, que es lo que libera la dopamina y te da ese sentimiento de placer. Eso que estimula, ese estímulo es a lo que tú te vuelves adicto, o sea, y eso crea un hábito, que es el comportamiento, que se siente fuera de control. Entonces, cuando ya tú sientes que eso está fuera de control, que tú te dices, el prefrontal te dice, esta va a ser la última vez. Sí. Esta va a ser la última pastilla, lo prometo, esta va a ser la última vez. Pero cuando ese efecto pasa, ya la dopamina, y además llega un momento en que la dopamina natural, porque nosotros tenemos dopamina natural, se deja de producir, se produce un crash, entonces las personas se comienzan a deprimir. Ese es el síndrome de la abstinencia, donde las personas se sienten mal, y sobre todo con los opios. Yo he visto muchas personas en diferentes tipos de droga. Para mí, el tipo de droga, la peor que hay, la peor son los opiáceos. Los opiáceos. O sea, ahí entra la heroína también, por eso hay tantos casos. La morfina. La morfina, hay tantos casos que sabemos, el fentanil. El fentanil, que es espantoso, sí. Es horrible, que lo vemos a diario. Yo una vez tuve una persona que me dijo, 20 y pico de años, yo he tenido ya 6 o 7 amigos que han fallecido por sobredosis del fentanil. Entonces, el síndrome de abstinencia y la tolerancia son dos características principales de la adicción. Y es una cosa que la persona no quiere controlar y no puede controlar. Es realmente una enfermedad. Por eso decimos, tú lo comparas con el cáncer. Sí, total. Y es totalmente válido compararlo con una enfermedad física, porque lo estás viendo en el comportamiento, pero también está cambiando tu forma de funcionar del cerebro y cómo la estás pensando, tu creencia, cómo te sientes de ti mismo. Entonces, yo con la persona adicta tengo mucha compasión también, porque puedo entender, puedo imaginarme cómo esa persona sufre. Además de que siempre detrás de una adicción, casi siempre hay un trauma, como tú... o una enfermedad mental no bien tratada. O a veces la familia también tiene una historia de adicción, ¿no? De enfermedad mental, que también puede ser que haya un componente ahí de predisponibilidad genética, biológica. Entonces, el apoyo familiar, por supuesto, es imprescindible. Sí. O sea, yo creo que quizás, y no sé, esto es lo que podemos discutir, cómo se ve el apoyo familiar cuando es tu esposo o tu novio o un amigo, y cómo se ve el apoyo familiar cuando es un miembro de tu familia biológica. Cuando es un hermano, cuando es un sobrino, cuando es un hijo. O sea, yo creo que ahí también hay diferentes niveles. Total. Porque si yo me imagino que mi hija tiene un problema de adicción, yo voy con ella debajo del puente. Total. ¿Entiendes? Yo me voy con ella debajo del puente y me siento al lado de ella. Entonces yo creo que hay una diferenciación ahí también en ese nivel de incondicionalidad, ¿no? En el apoyo. Y no sirve. Eso no es la solución. No. Tampoco es la solución, de acuerdo. Por supuesto, por supuesto. Pero yo creo que es el miedo a esa pérdida, ¿no? De sentir con esta persona. Y claro, si es tu hijo o es un miembro de la familia, pues es mucho más, lo sientes mucho más. Yo quiero hablar un poquito de ese pedazo del trauma. Nosotros que trabajamos también juntas en eso, muchas de las personas no tenían familia, o sea, ya la gente los había dejado. Sí. Entonces, como tú dices, yo me iría debajo del puente con mi hija. O sea, es algo que tú harías, algo que yo definitivamente haría. Tú lo harías. Total, o sea, no hay duda al respecto, total. Pero cuando estamos hablando de personas como tu esposo, que
en paz descanse. Sí, porque él finalmente falleció. Ajá, Sí. entonces, estamos hablando de una persona que hablaste que había un abandono, Sí. que el papá ya se había suicidado, Sí. una persona que no tiene apoyo, entonces está solo y la gente fuera de eso te está hablando mal de ti porque tú lo estás apoyando. Total. Entonces, es algo que es, o sea, no hay de ganar, no hay de ganar. Ya la sociedad dijo, esta persona se va a Está la basura. perdida, Sí. ella está. Yo creo que uno de los factores más grandes que suceden con el adicto, ya cuando uno lo vive la historia desde adentro, ya cuando uno lo ve, y más cuando uno ha sido el facilitador, el enabler, el empoderador de la situación, y creo que, y más cuando uno lo trabaja con ellos día a día, creo que el error más grande que uno comete, y lo digo desde la experiencia con no creo que con culpa, pero como con un poco de si pudiera volver el tiempo atrás, ¿qué haría diferente? Porque creo que el tema de la culpa lo he manejado a través de estos años y es, creo que uno aprende a quitarle las consecuencias a la gente y ahí es donde uno falla. Si yo a mi hija le enseño a lo largo de la vida que si no hace la tarea yo le quito las consecuencias y llamo al colegio y digo, ay, es que estaba con dolor de cabeza y no hizo la tarea. Y yo le enseño a ella que sus acciones no tienen consecuencias, le estoy haciendo un mal muy grande. ¿Y qué pasa con el adicto o con la familia del adicto, la mamá del adicto? Es que uno aprende a quitarle las consecuencias. Entonces, él, en mi historia es, él dejó de trabajar porque la adicción se la pudo, entonces yo entré a trabajar y suplí. Cuando nuestro acuerdo era que yo me iba a quedar en la casa con nuestra hija por muchos años porque el que más ganaba en ese momento y el más exitoso profesionalmente en ese momento era él y yo iba a entrar a estudiar. Y yo, el día antes de empezar y de tomar unos exámenes, él recayó. Fue cuando yo me di cuenta, tuvo un seizure, yo lo llevé al hospital y hasta ahí llegó mi posibilidad de entrar a estudiar, porque yo tuve que entrar a trabajar y a suplir y bueno. Entonces, ¿qué hice yo? Yo me di cuenta que a lo largo del tiempo yo le quité a él las consecuencias de sus acciones. ¿Y qué hacemos con nuestros hijos cuando empezamos a ver que empiezan a tomar alcohol? Entonces, yo no le digo a mi esposo que llegó borracho, entonces venga, yo le tapo y escondo las botellas, las saco del carro, está oliendo marihuana, entonces yo quemo el incienso, entonces, y eso lo ve uno mucho en la consulta cuando uno trabaja con adolescentes. Yo, como les digo, en mi vida pasada trabajé con adolescentes y uno ve las mamás, especialmente las mamás latinas, tratamos de taparle a nuestros hijos las cositas que hicieron y yo creo que ahí es donde uno empodera a ese hijo a que caiga en las adicciones y uno lo ve, es que eso es cosa de muchachos, es que solo son unos tragos, pero lo que estamos haciendo es quitándoles a ellos las consecuencias naturales de unas acciones que no deben estar cometiendo, ¿sí? Y yo creo que eso es lo que empodera mucho al adicto a seguir haciéndolo. Si yo a él le digo desde el comienzo, y de nuevo trato de no hacerlo desde la culpa, sino desde el aprendizaje. Si yo a él desde el comienzo le digo, usted va a volver a esto, chao mío, aquí no hay espacio para esto, se va. Usted mira a ver cómo resuelve esto, porque la consecuencia de eso es que nos va a hacer daño a nosotras. Y yo voy a proteger a mi hija y me voy a proteger yo desde el comienzo. Otra historia hubiera podido ser. No sé, la vida no me dio la oportunidad de ver esa historia desde esa perspectiva, pero tal vez, existe un tal vez hubiera podido ser distinto, porque él no tenía para dónde irse, ya su abuela había fallecido, ya sus tías se habían ido, él no tenía nadie acá, y de pronto él haberse visto de un momento a otro de ser el gerente de 4 hoteles en South Beach con un vestido perfecto, punto en blanco, a decirle, coja su carro y mire a ver cómo va a ser, chao, y yo cojo y lo saco, hubiera podido ser distinto. Pero yo le tapé. Entonces vive uno así en una angustia. Mi vida era una angustia constante. Entonces lo que estás diciendo es que crees que al taparle la adicción creció y creció y creció. Yo creo que sí. ¿Hace cuánto? Es una teoría. Pero yo sí pienso que uno criando y uno como mamá y como amigo, cuando uno empieza a taparle las cosas a la gente y cuando uno empieza a quitar las consecuencias naturales de las acciones de una persona, uno no le hace ningún favor. Me voy a devolver 40 años en el tiempo, bueno, 30. Un muy amigo mío murió en Colombia en un accidente y él tomaba trago y murió borracho manejando. Pero todas nos montábamos en el carro cuando él tomaba trago y todas decíamos, ay no, él maneja perfecto cuando está tomando. Mentira, no era verdad. Pero todas lo queríamos y era súper simpático y todo. Pero ¿qué hubiera pasado si todas le hubiéramos dicho, si usted toma no nos montamos en su carro después? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si todas le hubiéramos dicho, usted tiene un problema de alcohol? Yo ya era psicóloga, a los 23 años yo ya me había graduado como psicóloga. Y cuando él murió yo tenía 28. ¿Qué hubiera pasado si yo lo hubiera confrontado, le hubiera dicho, yo no salgo más con usted porque usted toma mucho?
¿sí? Pero nadie le dio las consecuencias reales de sus acciones. Y ahí es donde yo creo que todos fallamos alrededor y es tapamos las consecuencias naturales. ¿Qué pasa si ustedes dejan de trabajar y proveer por sus hijas? Se los quitan. Si yo dejo de proveer por mi hija, me la quitan. Pero es que nadie nos quita nos da las consecuencias reales de las acciones. Y eso le falta al adicto. Porque todos tapamos. ¿Sí? Yo creo que hay una negación también al Total. principio. O sea, yo creo que también eso es parte del duelo, porque en el momento que tú te das cuenta de que esa persona tiene una enfermedad y como psicóloga sabiendo cómo puede progresar, Sí. hay una negación de que esto no está pasando, porque si esto está pasando, ¿qué dice eso de mí? ¿Qué va a decir eso Claro. de mi vida? ¿Y cómo va a ser mi vida a partir de ahora en adelante? Total. Y yo creo que también que por otra parte, sabiendo de que muchas veces hasta que el cerebro adicto, no la persona distinción entre tienes una persona con un problema de adicción, la persona como tal, la adicción no define a la persona. Totalmente. La adicción es el cerebro, esa parte del cerebro que se activa y hace y produce todos estos comportamientos en la persona, pero la persona no es una buena persona. Totalmente. Te dice, Él era un hombre él espectacular. Él es una buena persona, sí, es una buena persona y ese cerebro adicto lo secuestra y entonces tiene comportamientos que pueden ser dañinos para él y para otros. Y volviendo al tema de la negación, también uno sabe que a veces la persona tiene que tocar el fondo para decir, oh, espérate, perdí esto, perdí mi trabajo, perdí mi familia, perdí mi casa, perdí mi dinero, perdí todo, ¿y ahora qué? Y muchas veces ese es el momento, al menos que yo he visto, en que la persona comienza entonces el proceso de recuperación. Proceso de recuperación, que si vamos al concepto de adicción, la adicción tiene muchos procesos de recuperación, o sea, las recaídas es parte de la proceso recuperación. No es que yo voy una vez y me mantengo abstinente, no, o sea, la abstinencia es parte, pero después el cambio, el estilo de vida es otra parte, porque el no tomar más esa pastilla o esa cocaína o ese alcohol quiere decir que todo alrededor mío tiene que cambiar. Hasta mis relaciones, a quién tengo en el teléfono, con quién me relaciono, me hace lo mismo. O sea, no caminar por enfrente de esa casa, que yo sé que si voy me puedo ir. O sea, hay muchos disparadores, ¿no? Muchos. Los triggers y tu vida, o sea, tu nutrición, tus hábitos diarios, tener siempre como el día planificado. Porque, bueno, en los 12 pasos se dice un día cada vez. Sí, un día a la porque vez. es tal cual. Yo tengo mis clientes me dicen, a mí cuando me hacen la pregunta, tú dentro de 5 años vas a tomar, ellos dicen, yo no quiero que me hagan esa pregunta. Me lo dicen ellos porque para mí es un día cada vez. Sí. Yo cada día me levanto con la decisión que no voy a tomar. Y mañana me voy a levantar por la mañana con la misma decisión de que no voy a tomar. Y es así, y bueno, y así pasan 10, 20 años sin tomar. Es parte del proceso. Es un proceso muy duro y muy doloroso para la persona que lo está haciendo. Ya casi estamos llegando al final de este episodio, pero quería añadir algo yo también. Sí. Es que depende de cuando comenzamos a usar, ¿no es cierto? Sé que nos quedamos estancados en nuestras habilidades de regularnos, como dices, la forma en que él lidiaba con su estrés era muy pobre. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tenemos esas recaídas, tiene mucho que ver con no tengo las habilidades de lidiar con el estrés, de lidiar con cosas que hubiéramos no tenido esa acción a temprana edad, hubiéramos aprendido a regularnos de ciertas formas, ¿no es cierto? A tener cierta tolerancia para otras cosas y las técnicas que hubiéramos usado, ¿no es cierto? Entonces, cuando ya estamos en la adicción, pasa algo, por favor te pregunto, ¿qué pasó? ¿No es cierto? No tenemos las habilidades de lidiar con eso y entonces volvemos a caer. Y cuando lo hemos hecho por mucho tiempo, nuestras habilidades, la tolerancia por el estrés es tan pequeña que los disparadores, son muy pequeños y puede ser algo que sea de día a día, pero como ya estamos llegando al final, ¿qué le dirías tú a una persona que está en una relación así, en una relación con una persona que tiene una adicción? Lo primero es busquen ayuda rápido y no esperen a que las cosas se salgan de control, porque es que yo creo que tendemos a tapar
Y lo voy a decir una cosa cultural, y es que yo creo que los latinos toleramos nuestros borrachos muy bien, ¿sí? En la familia todos tenemos el tío borracho, el primo borracho, y todos, ajá, le hacemos gracia, y creo que nos demoramos mucho más en entender que es un problema. El americano, el europeo tiende a ser un poco más, más frío en sacarlo. Nosotros los latinos, los hispanos, toleramos muy bien el alcohol porque es una cosa muy cultural, ¿sí? Entonces hay un bautizo, todos tomamos, y el niño no se dio ni por enterado. La primera comunión, toda la familia está borracha y el niño no se dio por enterado. Y creo que somos mucho más tolerantes con las sustancias en nuestra cultura. Y cuando ya se explotó el problema, entonces ya todo el mundo se corrió y ya nadie quiso participar. Yo creo que cuando vemos un problema actuemos rápido, actuemos absolutamente en el momento y busquemos el apoyo que necesitamos ahí, con los profesionales que necesitamos ahí en el momento. Y es un terapeuta, un grupo de apoyo. No tiene que ser solo Alcohólicos Anónimos, porque hay gente que dice, no lo quiero hacer con Dios, y ese era un problema que tenía mi esposo, y es, yo no quiero hacerlo a través de la fe. No lo tienes que hacer a través de la fe. Dios no es la única respuesta en los 12 pasos. Hay muchas formas de terapia que lo ayudan a uno. Actúen rápido. Busquen un grupo de apoyo, busquen un profesional de salud mental, porque muchos de los problemas de adicciones tienen que ver con un problema de salud mental que no está adecuadamente diagnosticado y tratado, o con un trauma del pasado que no se ha manejado de forma adecuada. Eso es una cosa. Número 2, mírense ustedes mismos, porque es que es el paso más difícil, es que uno mismo no se mira cómo uno está participando en ese juego, cómo uno está manteniendo ese sistema y uno está tratando de mantener el equilibrio, y por más que uno tenga la buena intención de ayudar, uno, y lo digo yo como psicóloga que lo viví, yo de alguna forma perpetué muchas cosas, y lo perpetué por querer mantener ese equilibrio de mi casa, de mi hogar, de mi familia, y desafortunadamente cuando esto explotó, yo me divorcié en enero, o él se fue en enero, me divorcié en marzo, y mi papá murió en julio. O sea, esto fue una tras de otra, porque todos estábamos ahí contenidos. Yo creo que mi papá se esperó a que él se fuera para el pobre hombre poder decir, oh, y se le desató un cáncer que se lo llevó en un mes. Entonces, para mí fue una tras de otra. Es que fue mucho el estrés que todos permitimos que se acumulara. Sí. Y finalmente, ¿quién se tuvo que realmente chupar todo ese estrés? Fui yo. Y la que lo tuvo que manejar fui yo, y en últimas mi hija. Y no era justo, porque ella tenía 6 años. Eso no era justo. Entonces, busquen ayuda a tiempo, busquen la ayuda profesional, hablen con la gente alrededor, explíquenle lo que está pasando, mírense ustedes mismos, y por favor, hagan que la persona que lo está viviendo con toda la compasión y con todo el mundo asuma las consecuencias de sus acciones. Porque es que si le quitamos a la gente las consecuencias, pues viven por el mundo sin asumir que lo que están haciendo realmente tiene unas consecuencias reales, reales para ellos y para todo el mundo. Porque si ellos viven la vida tranquilos pensando que lo que hacen no le duele a los demás, pues porque tienen que cambiar. Si el problema es de los demás y no de ellos, pues yo porque tengo que cambiar si yo tranquilo, tengo techo, tengo comida, tengo todo, y yo puedo hacer lo que quiera y a nadie impacta. Los estoy enseñando a ser egoístas en su adicción. Y si una característica tiene un adicto es que es egoísta. Es absolutamente egoísta porque ellos quieren satisfacerse de ellos. No les permitan ser egoístas. Enséñenles y muéstrenles que lo que ellos hacen impacta a todo el mundo. Y muéstrenles las consecuencias. Para mí eso es lo más importante. Él, dentro de las pocas cosas que me dijo, que nunca se disculpó, pero sí me dijo, yo sé que fui un egoísta, contigo y con mis hijas. Y creo que fue su única disculpa. ¿Hace qué tiempo falleció él? Él falleció un mes antes de cumplir 44 años, imagínense. ¿Hace cuánto? Hace 2 años. Hace 2 años. Y murió 9 días después que mi mamá. Imagínense el impacto que esto generó en mí, en mi hija, en mi familia. Llevaba 1 año sin hablar con mi hija porque yo creo que la vergüenza no le dejaba hablar con su hija. Y cuando yo me enteré, él estaba en coma. Entonces yo me monto en un avión, me voy con mi hija que se despide, y esto fue exactamente 1 semana después que murió mi mamá. Entonces hasta para eso fue egoísta la forma de... Yo pienso que no lo hizo a propósito, obviamente, pero en toda la dinámica, en todo lo que sucedió, las consecuencias de eso llegan a un punto en que hasta eso lo impacta a uno, hasta en la forma en que vivimos nuestro duelo. Fue tan supremamente doloroso
que hasta después de su muerte nos ha impactado de una forma súper dolorosa y hasta en cosas que no nos dimos cuenta. Yo me empecé a subir de peso y decía, ¿pero por qué? Y le eché la culpa a todo, que los cambios hormonales, que la edad. No, es que todo lo que yo no expliqué, me lo comí, literalmente. Porque es que todo lo que uno no exterioriza, lo interioriza de alguna forma, ¿sí? Y todo lo que uno no es capaz de poner afuera y todo lo que uno no es capaz de manejar, de alguna forma el cuerpo lo vive, de alguna forma el cuerpo lo maneja. Por eso les digo a todos, si algún consejo puedo dar es, háblenlo, busquen la ayuda, hagan que sus hijos hablen, llévenlos a Latina, a las reuniones que son para niños de Alcohólicos Anónimos, vayan a Al-Anon, a las reuniones de las personas. Yo nunca fui, nunca lo hice. Porque yo soy psicóloga, porque yo me puedo ayudar, porque yo tengo amigos terapeutas con los que yo puedo hablar. Y finalmente no fue suficiente. Hoy a mis 50 años, entonces ya estoy haciendo la dieta y estoy haciendo todo. Y no es tarde, nunca es tarde. Y uno lo hace a tiempo. Pero finalmente lo que uno paga y las consecuencias de eso son duras, son grandes. Mi hija está bien, está feliz, está en el colegio, yo estoy bien, tengo mi propia empresa, estoy saliendo adelante. Pero el costo ha sido alto y ha costado. Ha costado canas que me tapé, pero me ha costado. Sí. Y conservo el humor, que Natalia sabe que siempre he tenido el humor, ahí está, pero ha costado. Sí, y eso es parte de quién eres hoy. Absolutamente, y es parte de lo que mi hija se lleva, que es una niña absolutamente resiliente, fuerte, con un sentido del humor espectacular, y eso en parte se lo debemos a él, y yo conservo y mantengo lo espectacular y lo hermoso que él fue, lo mantengo, pero a veces cuesta sacar eso. Entonces, gracias por permitirme contar la historia. Ojalá les sirva a todas las personas un poco de lo que conté y que algo bueno salga de toda esta historia. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Yo creo que sirve increíblemente escuchar tu historia. Tu perspectiva como terapista, psicóloga, es fenomenal porque podemos ver lo que tú aprendiste y a veces uno se queda en esa vergüenza, en ese dolor que no puede levantarse como te levantaste tú, ¿no es cierto? Entonces creo que inspira motivación y muchísimas gracias. Te lo agradezco. A ustedes muchas gracias. Muchas gracias por tenerme. Y escucharon, por favor, si tienen un problema con alguien con adicción, que conozcan a alguien, busquen ayuda, como dijo Alexandra, inmediatamente. No queden en ese negación, no se queden en esa negación. Quítense la venda de los ojos. Sí. Aquí estamos nosotros, personas como nosotras, que lo podemos ayudar. Este programa es un espacio para eso, para que ustedes no se sientan solos. Escríbanos, mándanos mensajes. Nosotros tenemos nuestras prácticas, tenemos muchos recursos que le podemos dar. Entonces, no se queden callados. Busquen ayuda, que para eso estamos aquí nosotros. Gracias por seguirnos, los queremos y los esperamos en nuestro próximo programa, en otro episodio de Amar. Podemos terminar con un abrazo. Creo que ni siquiera tiene abrazo después de todo. Gracias.